La clase de hoy hablando sobre traumatismos del hueso temporal y parálisis facial. Voy a grabar esto. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta que los traumatismos que llegan a fracturar el hueso temporal se producen en pacientes politraumatizados con un TEC severo, ya que el hueso temporal es un hueso sumamente duro y al ser duro pues difícil de romperse, ¿no? Es por eso que solo se va a llegar a fracturar en pacientes que han sufrido unos traumatismos muy severos. Se produce generalmente en accidentes de tráfico, especialmente en los motociclistas. Es por eso que es más frecuente en pacientes jóvenes. Y estas fracturas de hueso temporal van a seguir trayectorias a nivel del hueso temporal, trayectorias donde haya menos resistencia, donde haya grietas o fisuras, o que sigan los orificios naturales del hueso, ¿no? Se van a clasificar de acuerdo a su orientación con respecto al eje largo del hueso petroso. Es así que vamos a hablar luego cómo es una fractura longitudinal, una transversal, una mixta, etc. Entonces, son sobre todo fracturas de peñasco. A veces pueden fracturar ápex, la mastoides, el conducto auditivo externo y la porción escamosa del hueso temporal. Entonces, este es el hueso temporal. Aquí tenemos la porción escamosa, el conducto auditivo externo, que hemos dicho que los 2/3 internos son porción ósea, la porción mastoidea, y pues tiene estrecha relación también con la cavidad glenoidea, donde está acá articulada la mandíbula. La incidencia ocurre en el 5% de los traumatismos encefalocranianos, forma parte del 15 a 48% de las fracturas craneales y representan el 30 a 50% de las fracturas de base de cráneo. 12% de los casos son bilaterales. Entonces, es un gran impacto, ¿no?, sobre el hueso temporal para que se logre producir una fractura. Y en su gran mayoría se acompañan a fracturas de base de cráneo. Es por eso que están relacionadas a un trauma encefálico severo. El mecanismo de lesión, pues lo más frecuente es que se produzcan por un mecanismo indirecto. El golpe se produce en la bóveda craneana y la fuerza del impacto se irradia hacia la base del cráneo. Así la fractura de la bóveda se hace descendente, siguiendo una o más vías a lo largo del cráneo hasta alcanzar el peñasco. Es así donde hemos mencionado que vamos a clasificar las fracturas de hueso temporal en fracturas longitudinales, en fracturas transversales y en fracturas mixtas. Las longitudinales, también llamadas axiales, que representan el 70-80% de todas las fracturas, se producen paralelas al eje largo de la pirámide petrosa y se asocian típicamente a un traumatismo encefalocraneano temporoparietal. No así las fracturas transversas, llamadas también intralaberínticas, que corresponden a un 20% de estas fracturas, y ocurre perpendiculares al eje a largo de la pirámide petrosa. Es resultado de un traumatismo encefalocraniano en la parte occipital. Y las mixtas, llamadas también tímpano-laberínticas, pues en las que vamos a encontrar fracturas tanto longitudinales y transversales, ¿ok? El cuadro clínico, pues primero, ¿no? El estadio inicial o periodo neuroquirúrgico, que es el que más importa. Es la situación inmediata tras el traumatismo encefalocraniano. Entonces hay que valorar acá primero el estado neurológico, eso es prioridad. Entonces ahí se hace una valoración del escalo de Glasgow para ver qué pronóstico tiene este paciente, ¿no? Será visto obviamente en un inicio por el neurocirujano, quien decidirá, dependiendo a la tomografía, ingresa a sala, no ingresa a sala, qué pronóstico tiene, etcétera. Después de haber superado este periodo neurológico, recién viene el periodo secundario, que es el otológico, donde el paciente ya se recuperó del coma,
mejor su Glasgow, y ya hay que hacer un estudio otoneurológico. Ahí tendremos que ver el examen físico del conducto auditivo externo, la membrana timpánica para ver si hay una perforación o no, si hay presencia de hemotímpano o no, si hay cierto grado de hipoacusia, si hay vértigo, si hay parálisis facial. Entonces, el periodo otológico entra a un segundo plano. Cuando un paciente tiene una fractura de mastoides, se va a ver, ¿no? O de hueso temporal, se va a ver ese signo de Battle en un 10%, no en todos. Entonces, se asocia muchas veces ese signo de Battle con dislocación osicular, o sea, ruptura de cadena osicular. Si yo veo un paciente que ha sufrido un TEC grave, ya estuvo en UCI, salió de su periodo neurológico, lo pasa, ya está consciente, ya se comunica, y yo veo una equimosis a nivel mastoideo, muy probablemente hay una fractura de la cadena osicular en el oído medio. A la otoscopía, pues vamos a ver otorragia o hemotímpano. Las fracturas longitudinales, que son las más frecuentes, en 80-90%, cursan con otorragia, porque al tener esta fractura longitudinal se produce un desgarro y una perforación timpánica, por eso se manifiesta la otorragia. En cambio, en las fracturas transversas no logra romper la membrana timpánica, sino lo que rompe es probablemente el oído interno, parte del oído medio o no, y ahí se produce una hemorragia y nosotros podemos ver al examen físico lo que es el hemotímpano, ¿no? Que es la fractura de la cápsula laberíntica con hemorragia en el oído medio. El oído medio está lleno de sangre. Entonces, si yo tengo el antecedente de este paciente que ha sufrido un TEC, ya pasó y hace una interconsulta, no escucha, ¿no? El paciente dice, no escucho. Miraremos y nuestro examen nos va a orientar sin necesidad todavía tal vez de ver la tomografía y yo voy a poder ver, ¿no? Hay otorragia, o él cursó con otorragia en UCI, hicieron interconsulta que paciente tras TEC presenta otorragia, entonces a mí me va a orientar a esta es más una fractura longitudinal. No cursó con hemorragia y yo hago un examen físico y veo un hemotímpano, me orienta más a una fractura transversal. En cuanto a la hipoacusia que pueda presentar este paciente, puede ser una hipoacusia sensorial o una hipoacusia conductiva. La hipoacusia sensorial puede ser el resultado de la fractura del conducto auditivo interno. Por el conducto auditivo interno pasa el nervio, el octavo par, o una fractura a través del laberinto, es decir, que se fractura acá en la cóclea, se fractura en el conducto auditivo interno o se fractura todo el oído interno. ¿Ya? También puede ser causada esta hipoacusia sensorial por hemorragia intralaberíntica. Al haber fractura, hay un sangrado dentro de la cóclea, dentro del laberinto, lesiona vía auditiva, entonces el paciente que va a tener hipoacusia. Entonces, el traumatismo puede ser tan violento que puede producir lesión por concusión en el laberinto opuesto, siendo la hipoacusia bilateral. O sea, si el impacto es tan fuerte, ese impacto va a lograr producir una concusión o conmoción en el laberinto contralateral y el paciente puede cursar con una hipoacusia neurosensorial bilateral. Esta hipoacusia neurosensorial es más vista o más típica de las fracturas transversales. En las mixtas también se puede presentar, sí. En las longitudinales es bien raro ver esta hipoacusia sensorial. Y la hipoacusia conductiva, que es la más común. Las causas incluyen, obviamente, hay un hemotímpano, daño de la membrana timpánica, ruptura de cadena osicular y una hipoacusia conductiva que persiste después de que la sangre se haya absorbido, es decir, yo veo un inicio hemotímpano, luego esta sangre se va reabsorbiendo sola. Una vez que se reabsorbe y persiste la hipoacusia y la membrana timpánica se ha cerrado, ya no está rota, entonces es muy probable que la hipoacusia sea por ruptura de cadena osicular.
Otro síntoma con el que puede cursar el paciente pues es el vértigo, ¿no? El vértigo sobre todo en fracturas transversales porque ahí puede lesionar el laberinto posterior, esa parte vestibular del oído interno. Entonces el paciente puede tener vértigo, nistagmo, sintomatología neurovegetativa, náuseas, vómitos, etcétera. También pueden cursar con parálisis facial, dependerá por dónde ha pasado ese trazo de fractura. Hemos visto que el nervio facial pasa muy cerca o pasa por el oído. Entonces, esa relación que existe del facial con el oído va a justificar, ¿no?, que si hay una fractura del temporal, puede generar parálisis. Como les dije anteriormente, si hay una otitis media o un colesteatoma, puede desencadenar una parálisis facial por la cercanía, por la relación estrecha que existe. Entonces, la parálisis facial postraumática es la causa más común de etiologías de lesión del nervio facial. Puede ser secundario en hematoma, puede ser por choque con los fragmentos de fractura que terminan lesionando o seccionando parcialmente o totalmente el nervio. Y la sección completa del nervio puede dar lugar, obviamente, a una parálisis completa facial permanente. No es lo mismo que se inflame el facial a que se seccione por completo el facial. Entonces, una parálisis facial que aparece en días posteriores al trauma craneal, es decir, ¿no?, hay un TEC y obviamente está el paciente probablemente inconsciente, va recuperándose y la parálisis empieza a aparecer días posteriores. Entonces la causa más frecuente es que hay un edema, un hematoma a nivel de este nervio facial, porque se ha instaurado poco a poco, ¿ok? Diferente a que la parálisis facial venga inmediatamente. Si hay un TEG y hay una parálisis inmediata, eso no me está indicando que es edema, me está indicando que hay una sección o el facial se ha roto, ya sea parcial o por completo. Entonces, ¿cuál tiene mejor pronóstico? Una parálisis facial postraumática que se presenta días después del evento. Esa tiene mejor pronóstico que una que se instaura en el momento. Entonces, cuando pasa esto, cuando pasa la parálisis por edema o hematoma, está indicada la descompresión quirúrgica en un plazo de 72 horas del inicio de la parálisis. ¿Ok? Entonces, ¿en qué fractura se compromete más el facial? En las fracturas transversales. Sí se puede dar en las longitudinales, pero es mucho más frecuente en las fracturas transversales. El diagnóstico, pues, de una fractura de peñasco, obviamente va a ser la anamnesis, ¿no? Cómo ha sido el mecanismo del accidente, la lesión, qué otros síntomas ha tenido durante su accidente, si ha tenido torragia, no ha tenido torragia, hay vértigo, no hay vértigo, si hay nistagmo presente o no. Hay que explorar el estado de conciencia, hacer una evaluación completa de todo lo que es oído, región mastoidea, todo lo que es la cabeza, para ver si hay equimosis ahí que me hablen indirectamente del trauma, ¿no? Si hay una posible fractura o no de hueso temporal. Y posteriormente, pues si el síntoma es hipoacusia, hacer mi acumetría que me va a orientar. ¿Esto es una hipoacusia conductiva o es una hipoacusia neurosensorial? Otras pruebas complementarias que yo puedo usar, pues obviamente es la audiometría, ¿no? Haré mi audiometría para ahí que me dé el tipo y el grado de hipoacusia que tiene mi paciente. Si está afectado uno, los dos oídos, etcétera. Y obviamente tanto audiometría, pruebas vestibulares, la acumetría, se va a hacer pues cuando el paciente pase ese estado neurológico, se recupere de esa primera fase, porque esto se hace en un paciente consciente. Y para la exploración vestibular, obviamente hay que hacer una exploración vestibular. Generalmente en las fracturas longitudinales no se afecta esta porción vestibular, entonces es raro que cursen con vértigo, nistagmo,
más no así las transversas. Si es una fractura transversa que haya afectado directamente el laberinto, entonces mi paciente va a tener ausencia en las respuestas vestibulares que yo le haga. Todos esos exámenes que les he dicho, hemos visto en prácticas para una valoración vestibular, pues van a salir afectadas, ¿no? Puedo encontrar un nistagmo posicional o el vértigo postural paroxístico benigno, sí, porque hay, ¿no? Un porcentaje del BPPV se produce por conmoción o traumatismo craneal. Otro examen donde voy a ver la electronistagmografía, donde hay una alteración periférica, prueba calórica puedo ver hiporreflexia o arreflexia. Y una vez haber hecho el examen físico, obviamente tengo que pasar a hacer una tomografía de oídos, porque necesito ver a qué nivel es la lesión, qué tipo de fractura tiene y qué está comprometiendo, oído medio, el canal del facial, etcétera, ¿no? Es la técnica de imagen más adecuada para el diagnóstico. La proyección axial es la de elección. Se puede pedir una test reconstructiva tridimensional que nos va a informar sobre la relación, el recorrido de las fracturas a través de las estructuras y superficies, que muchas veces es difícil de ver solo en secciones bidimensionales. Otro, pues la resonancia magnética, pero no es muy útil para ver trazos de fractura, pero sí me permite ver posibles lesiones de órganos blandos, por ejemplo, laberinto, lesiones endocraniales, lesiones del facial, siendo muy útil para ver el recorrido del facial. La resonancia magnética, obviamente, si mi paciente cursa con parálisis facial posterior al trauma, ¿no? La evolución y el pronóstico. El hemotímpano, cuando un paciente tiene hemotímpano, va cambiando su color de rojo brillante a rojo oscuro, marrón, y luego evoluciona una curación espontánea. Yo no tengo que dar nada, porque solo se va a reabsorber. Y la hipoacusia secundaria es al hemotímpano. Entonces, si recupera el hemotímpano, mejora la audición. Diferente si la hipoacusia es neurosensorial por daño del oído interno, en la cual si solo es, digamos, edema, concusión, si es solo una concusión del laberinto, entonces va a haber una hipoacusia neurosensorial, probablemente leve, que pueda responder tal vez a un antiinflamatorio, ¿ok? Pero muchas veces, si hay ya un daño por completo, una sección del oído interno, no solo un edema, ya puede llegar a una pérdida neurosensorial irreversible. No se recupera esta audición porque ha dañado neuronas, órganos de Corti, etc. En cuanto al acúfeno, es el síntoma residual más frecuente, es lo que más demora en tal vez en ceder o en disminuir. En cuanto al vértigo, puede tardar de 3 a 4 meses en ser compensado. Entonces, en estos casos puede persistir un vértigo posicional atípico, vértigo sobre todo en fracturas longitudinales, y es un BPPV, ¿ok? Pero tenemos 3 a 4 meses para que esto se compense. Las complicaciones que me puede traer estas fracturas, pues de forma inmediata o durante las primeras 48 horas, van a ser más que todo complicaciones neuroquirúrgicas. Edema cerebral, hematoma, subdural, intracerebral, etc. Va a haber una incidencia de meningitis, ¿no? La incidencia de meningitis en fracturas sin fístulas del 1%. Las meningitis de causa otológica, sobre todo cuando hay una fractura longitudinal en la que se rompe membrana timpánica y esta puede ser una puerta de entrada para una bacteria al sistema nervioso central, sí. No es frecuente, chicos, no es frecuente, es raro en realidad. Otro, pues, otitis medias agudas con mastoiditis, una labrintitis infecciosa, una fístula perilinfática, donde haya salida de líquido cefalorraquídeo a través de la
del oído, ¿no? Lo que llamamos la otolicorrea. Otras complicaciones, pues, una fijación de cadena que puede producirse en el espacio epitimpánico, una otitis media crónica con mastoiditis, una meningitis de origen óptico de forma tardía, un absceso epidural, un absceso cerebral, un colesteatoma, porque el trauma hizo que parte del epitelio de la membrana timpánica ingrese a oído medio y desarrolle un colesteatoma posterior. En cuanto a la fístula perilinfática, como sintomatología va a dar una hipoacusia, acúfeno y vértigo. Posiblemente encuentren nistagmos, sí. La etiología de la fístula perilinfática es un aumento repentino repentina en la presión transmitida a la perilinfa. La ventana oval y la redonda son los sitios más comunes de la fístula perilinfática. Luego tenemos la fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Donde se interrumpe acá. Hemos visto que el oído medio tenía un techo, que era como un cubo, el techo llamado tegmen tympani. Es ahí donde se produce una ruptura en el techo del tímpano o la caja timpánica y empieza a salir líquido cefalorraquídeo hacia el oído. Este líquido cefalorraquídeo puede drenar, si el tímpano está íntegro, va a drenar a la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, produciendo como resultado una pseudo rinolicorrea, porque en realidad el líquido no es del etmoides, sino es del oído que está pasando por nasofaringe. Pero si hay una membrana timpánica perforada, pues va a haber una otolicorrea. Se pueden resolver estas fístulas espontáneamente, se puede esperar a que se cierren espontáneamente, pero si esta persiste por más de 7 a 10 días, tienen que ser cerradas por el riesgo de desarrollar una meningitis. En su gran mayoría cierran espontáneamente. El tratamiento, pues hay que hacer una limpieza séptica otológica, dejando el conducto auditivo lo más limpio posible, prevención de la infección postraumática. Si es hemotímpano, pues generalmente solo hay que observar, y si no se reabsorbe el hemotímpano, puedo hacer un drenaje con una miringotomía, ¿no? En cuanto a la hipoacusia neurosensorial, dependerá. Si no es permanente, puedo dar algún antiinflamatorio y esperar a cómo resuelve. Pero si ya es permanente, pues hay que usar audífonos. En una hipoacusia conductiva dependerá, ¿no? Si solo es por hemotímpano y resuelve el hemotímpano, se resuelve la hipoacusia. Pero si es por ruptura de cadena, probablemente requiera una cirugía, colocar una prótesis. Y el vértigo, en principio su tratamiento es conservador. En un primer momento hay que dar sedantes vestibulares, ansiolíticos, posteriormente rehabilitación para que compense ese laberinto contralateral y mejore su estabilidad y equilibrio del paciente. Y si ya es un vértigo incapacitante, persistente, recién planear una laberintectomía, etcétera, ¿no? Y la otolicorrea, reposo. Solo es reposo en cama con la cabeza elevada. Eso en cuanto a fracturas del hueso temporal. Luego vamos a ver parálisis facial periférica. No todas las parálisis faciales periféricas se deben a traumatismos, como acabamos de ver. Entonces, la parálisis facial se define como un síndrome con paresia o plejía de la musculatura facial por lesión en la vía motora del séptimo par, y que dependiendo del nivel de lesión dará diferentes síntomas. Es la más frecuente de todas las parálisis de todos los nervios craneales y está considerada como una de las lesiones más devastadoras de los pares craneales debido al impacto psicológico que tiene en la vida de los pacientes. Es obvio, ¿no? Si tú te levantas y amaneces y te miras al espejo y ves la mitad de tu cara totalmente inmovilizada, ¿sabes? Una asimetría facial, obviamente va a tener un gran impacto sobre tu vida. Entonces,
hay que saber tratar una parálisis facial, hay que saber diagnosticar y tratarla a tiempo. La etiología, pues, la parálisis de Bell en un 75%. No se conoce etiología. La parálisis de Bell es idiopática, no hay causa aparente. Un 75% de las parálisis son parálisis de Bell. Un 25% traumáticas, como las hemos visto. Un 12% el famoso Ramsay-Hunt o por herpes, tampoco es frecuente. Un 6% de origen tumoral y un 5% casi nada de origen otológico, es decir, un OMA complicado, me puede dar una parálisis facial, sí, pero es bien raro. La más frecuente es la idiopática o la parálisis de Bell. Entonces, para entender mejor esto, lo que es parálisis facial, hay que ver, ¿no?, esa anatomía de todo el recorrido del facial. Entonces va desde la corteza frontal, los impulsos nerviosos descienden para hacer sinapsis en el núcleo del séptimo par a nivel de la protuberancia. El facial es un nervio mixto, ¿ok?, que va a abandonar el tronco cerebral por el surco bulbo-protuberancial por medio de dos ramas, una rama motora y un nervio intermediario de Risberg, las cuales se van a unir en el segmento más interno del conducto de Falopio. Este conducto presenta dos ángulos que va a permitir dividir en tres porciones. Entonces, una vez que entra el nervio facial, en el oído tiene tres porciones: la porción laberíntica, la porción timpánica y la porción mastoidea, siendo la porción laberíntica la más pequeña, de 3 a 5 milímetros de recorrido. La timpánica hasta 12 milímetros y la mastoidea un poquito es la que más extensión tiene, ¿no? Entonces, el daño se puede producir a cualquier nivel. Incluso hay parálisis de origen central. Apenas sale el nervio facial del tronco cerebral, si hay un tumor ahí, mi paciente puede tener una parálisis de ese lado, digamos, de derecha a izquierda, sí. Entonces, ¿qué me va a permitir a mí diagnosticar a qué nivel este nervio facial está afectado? ¿Será en el ingreso? ¿Será en el oído? ¿Será cuando sale del agujero estilomastoideo? ¿Será a nivel de la parótida? Va a depender de los síntomas que se acompañen esa parálisis. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Esto es el tronco cerebral, emerge acá el nervio facial, ahí se divide en dos ramas, el de Risberg, el intermediario de Risberg y una rama motora, se unen y se introducen al oído o al peñasco o al hueso temporal a nivel del conducto auditivo interno, junto, ¿quién le acompaña ahí? El octavo par, el vestíbulo coclear. Ingresa y el facial, el nervio se produce una dilatación que es el ganglio, acá está. No, acá no se va a entender mejor. Acá podemos ver, pues ahí da el ganglio geniculado. Entonces el facial que sale de la protuberancia entra al oído, en el oído da lo que es el ganglio geniculado y del ganglio geniculado da una rama que va a inervar lo que es las glándulas lacrimal, las glándulas nasales y las glándulas palatinas. Este nervio está encargado de que esas glándulas produzcan o lágrimas o salivas. Entonces, luego sigue descendiendo, va a su porción intratimpánica, llega a su porción mastoidea. En la porción mastoidea va a dar una rama, que es la famosa cuerda del tímpano, cuya función es inervar las dos terceras partes anteriores de la lengua, dándonos así la capacidad de distinguir esos sabores, e inerva también las glándulas salivales. Entonces van a hacer que se produzca saliva.
Conociendo yo su recorrido, yo puedo decir a qué nivel se encuentra comprometido mi nervio facial. Es decir, si el nervio facial se inflamó, por traumatismo, se seccionó, etcétera, a nivel del ganglio geniculado, mi paciente no va a producir lágrimas, no va a sentir sabores a nivel de la lengua y no va a producir saliva. Si el nervio se ve afectado en la porción mastoidea, mi paciente sí va a producir lágrimas, mas no va a sentir los sabores ni va a producir saliva. Si mi paciente hace una parálisis y el nervio está comprometido en la salida, o sea, acá, posterior a salir al agujero estilomastoideo, mi paciente va a producir lágrimas, va a sentir los sabores, va a sentir probablemente, va a producir saliva. Entonces, si hay eso, está bien. Y yo veo una parálisis, entonces yo sé que el nervio está afectado más abajo. Entonces, por eso yo me oriento dependiendo a qué nivel está afectado ese facial. Una vez que el facial sale por el agujero estilomastoideo, es ahí donde tiene estrecha relación con la glándula parótida y se divide en sus 5 ramas, ¿no? Para inervar toda la musculatura de ese lado de la cara. Entonces, ¿qué pasa si mi paciente tiene una parálisis facial, pero produce lágrimas, siente los sabores, está produciendo saliva de manera normal? Entonces, muy probablemente el daño sea acá, a la salida del agujero estilomastoideo, dentro de la glándula parótida, etc. Lo mismo acá, ¿no? Es lo mismo, exactamente igual. O sea, hay que conocer ese recorrido para que yo pueda saber qué sintomatología yo puedo esperarme, pensando en que la parálisis ha sido en la porción laberíntica, en la porción mastoidea, en la porción intratimpánica, no a nivel de la glándula parótida, etc. Entonces, se clasifica según la morfología en central, periférica, unilateral o bilateral. Según la etiología idiopática, como hemos visto, el 75% es idiopático, la famosa parálisis de Bell, infecciosa, traumática, tumoral, vascular, iatrogénica, etc. Según la topografía de la lesión, puede haber una parálisis intracraneal, intratemporal o extratemporal, esto también por el recorrido que tiene, ¿no? Entonces, los distintos grados de lesión del nervio facial según Seddon y Sutherland. Ahí vamos a hablar de neuropraxia, sonotmesis, neurotmesis. Esto me va a indicar el pronóstico de mi paciente. No es lo mismo tener una axonotmesis versus una neurotmesis. ¿Ok? Entonces, esto me va a permitir ver el pronóstico en cuanto a parálisis facial de mi paciente. Entonces, la clínica, obviamente, ¿no? Hay una asimetría facial evidente, se paralizan todos los músculos de la hemicara afectada, hay alteración o no, dependiendo del grado de afectación del nervio, de la sensación gustativa, ya sabemos por qué. Puede haber hiperacusia, otalgia, epífora, úlcera corneal si no produces lágrimas, obviamente. Entonces, cuando a mí me viene un paciente con parálisis facial, yo tengo que hacerle esta escala de Brakman-House. Me permite valorar el grado de parálisis facial. Ahí lo vamos a poner en grado 1 hasta el grado 6. Grado 1, donde no hay afección. O sea, los músculos están normales, el paciente puede cerrar el ojo, mostrar los dientes, no hay parálisis. El grado 2 es cuando hay una disfunción leve, es decir, hay una debilidad muscular notoria solo en la exploración. O sea, cuando yo miro al paciente, no evidencio la parálisis, pero cuando yo le digo, a ver, muéstrame los dientes, cierre los ojos, ahí yo voy a ver un débil, ¿no? O sea, débilmente ese tono muscular disminuido, no va a poder ocluir perfectamente probablemente el ojo, etcétera.
El grado 3, que es la disfunción moderada, hay una deficiencia obvia. O sea, a simple vista yo miro que hay una simetría facial, pero no es tan desfigurante. Del grado 4, de moderada a severa, ya hay una asimetría desfigurante muy notoria. El grado 5 ya es severa, no hay ni movimiento perceptible a nivel de esa de mi cara, y parálisis total, pues no hay movimiento. Esto también me va a permitir valorar el pronóstico, porque si mi paciente tiene un grado 5 o 6, el pronóstico para recuperar ese nervio es como que más pobre, ¿no? Salvo tenga un grado leve o moderada, yo tengo mejor pronóstico para recuperar esa movilidad. Lo mismo. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Pues el diagnóstico, obviamente, la clínica, los antecedentes, etcétera, pero ¿cómo yo puedo saber a qué nivel se ha ocasionado esta parálisis? Pues ahí yo hago mi topo diagnóstico. ¿Qué es el topo diagnóstico? Evaluar eso, lo que yo les dije, si hay una rama del nervio geniculado, del facial, que da una rama justo para inervar las glándulas lacrimales productoras de lágrimas. Entonces yo puedo hacer un test de Schimmer que va a evaluar esa función secretoria de esa glándula lacrimal. Entonces, si yo comparo uno con otro, la reducción de un lado de más del 30% más indica, ¿no?, que la lesión de ese facial está por encima del ganglio geniculado o en el ganglio geniculado. Entonces yo podría decir, ¿no?, ¿qué pasa si le hago este test de Schimmer y veo acá que las lágrimas, digamos, recorren en el lado no afectado hasta acá y en el lado afectado no pintan, no hay lágrimas? Entonces yo puedo decir, no, esta parálisis es sobre el ganglio geniculado, no está abajo, es encima porque ya está afectando la producción de lágrimas. La cialometría valora la producción de saliva. Entonces, si está alterada esta producción de saliva, me va a indicar una lesión por encima, ¿no?, de la porción mastoidea o en la porción mastoidea. Si el reflejo estapedial, que no les he mencionado, una rama de la porción mastoidea del facial que está acá, el facial en su porción mastoidea da la cuerda del tímpano, que es esta, que inerva lo que hemos dicho, la lengua y las glándulas salivales, y da otro nervio, que es un nervio para el músculo del estapedio, para el reflejo estapedial. ¿Qué es el reflejo estapedial? Es cuando el oído, con ese músculo pequeño, contrae el estapedio para proteger al oído de ruidos muy fuertes. Entonces, si yo hago una timpanometría para ver si hay o no hay reflejo, si en mi paciente no hay reflejo, pues yo puedo deducir que esa lesión está por encima de eso. Pero si está presente, no, pues la lesión es por debajo de la emergencia de ese nervio que me da el reflejo estapedial. Y la gustometría, ¿no? Bueno, puedo yo ver, ¿no?, el sabor, las dos terceras partes anteriores de la lengua. Entonces puedo colocarle sustancias, yo qué sé, agua dulce o azúcar, a ver si siente o no siente el sabor, el salado, el ácido, etcétera. Entonces, también puedo yo ubicar a qué nivel. El electrodiagnóstico permite ver el grado de degeneración axonal y emitir un pronóstico sobre la recuperación funcional del nervio. Este electrodiagnóstico es muy bueno porque a mí me permite valorar qué porcentaje de ese nervio es viable y qué porcentaje no. Ahí tenemos la electroneuronografía. Su utilidad está entre la primera y segunda semana. O sea, esto yo lo tengo que pedir. La primera semana pasó esto, pido una electroneuronografía y voy a valorar qué grado de axonotmesis tiene ese nervio, todo ese nervio facial. Si hay una axonotmesis del 90%, o sea, el 90% del nervio está comprometido, es un mal pronóstico.
muy, muy mal pronóstico. Entonces a mí me permite ya decir a mi paciente, mire, ¿no? Su parálisis tiene poca probabilidad de recuperar, sí se va a hacer obviamente más tratamientos, pero ya el pronóstico es muy malo. Si yo tuviera acá 30% de axonomesis, pues mi pronóstico es bueno. Yo le voy a decir, perfecto, solo el 30% está afectado, tiene un 70% más de nervio, que con terapia probablemente eso mejore y su función motora de todos los nervios va a ser normal. La electromiografía recién se pide a los 21 días pasados la parálisis facial. Este me va a permitir monitorizar también la evolución y me va a detectar signos de reinervación. Diagnósticos por imagen, como les he dicho, la resonancia para ver bien ese trayecto de todo el facial. Todo esto es el facial. Conducto auditivo interno, ingresa al oído, tiene su porción laberíntica, su porción timpánica, su porción mastoidea y acá está dando la rama, la cuerda del tímpano, hasta que sale por el agujero estilomastoideo. Entonces yo puedo ver todo ese trayecto de mi nervio facial y saber a qué nivel está, ¿no?, comprometido, ya sea por una fractura o simplemente por edema, compresión, tumores, etcétera. Los factores pronósticos, les hemos ido diciendo, ¿no? El que mejor pronóstico tiene en cuanto a etiología, parálisis de Bell. La parálisis de Bell, que es la más frecuente, tiene un buen pronóstico. No así el herpes zóster, ni un tumor, obviamente. La edad, mejor pronóstico si afecta a menos de 40, mal pronóstico mayor a 60. El Brahman House, que les he dicho, del grado 1, 2 y 3, mejor pronóstico. El 5, el 6, mal pronóstico. La forma de presentación, si es súbita, muchas veces tiene mejor pronóstico. En cambio, si es progresiva, no. La clínica, pues también, ¿no? La ausencia de síntomas concomitantes, mejor pronóstico. No tuvo otros síntomas previos, mejor pronóstico. Hipolacrimación, mejor pronóstico. Los que tienen mal pronóstico, pacientes hipertensos, diabéticos, con otros síntomas concomitantes o hayan tenido otros síntomas, probablemente. El electrodiagnóstico, lo que les dije, ¿no? La electroneuronografía, la electromiografía, que me va a permitir valorar ese pronóstico. El tratamiento, sí sé que la parálisis de Bell es la más frecuente y sé que no tiene causa conocida, es idiopática, pero se entiende que es por inflamación del nervio facial, entonces tendré que dar antiinflamatorios. Entonces se presenta, acá está, la parálisis de Bell es con mucho, la más frecuente, las que ocasionan parálisis. Sin predominio de raza y sexo, se presenta con más frecuencia en embarazadas y diabéticos. Asimismo, la incidencia aumenta con la edad. Generalmente caracteriza la parálisis de Bell un pródromo gripal o un dolor retroauricular mastoideo con la siguiente hiperacusia, disgeusia, disminución de secreción salival. La clínica puede progresar hasta 14 días desde el inicio. El diagnóstico es de exclusión, ¿ok? Y cuando no se ha resuelto en 3 a 6 meses, hay que plantearnos otro diagnóstico. Entonces, el tratamiento, obviamente, dar corticoides, antivirales, protección ocular, porque hay que tener en cuenta que este paciente con parálisis facial no puede ocluir, depender del grado, ¿no? No puede ocluir, no produce lágrimas. Entonces, si es que yo no protejo ese globo ocular, voy a hacer que mi paciente tenga una úlcera corneal. Entonces, hay que ya darle aparte lágrimas artificiales, hay que ocluir el ojo mientras inicie su tratamiento y para la parálisis, ¿no? Rehabilitación. Muchos pacientes tienen que seguir rehabilitación para mejorar esa motilidad. Y en algunos casos, descompresión quirúrgica. En el Ramsay Hunt, obviamente, aparte de dar todo eso, hay que dar aciclovir.
aparte de hacer corticoides, que es la base, que es un miligramo kilo día que se debe dar al paciente, hay que agregarle esto aciclovir. Entonces, Ramsay Hunt no solo es parálisis, y eso yo estoy viendo muchos colegas, especialistas o no especialistas, mandan a otorrino paciente con Ramsay Hunt. No es un Ramsay Hunt, es una parálisis de Bell. ¿Cuándo es un Ramsay Hunt? Cuando yo voy a ver esas lesiones herpéticas en el pabellón auricular. Si yo veo esas lesiones herpéticas en el pabellón auricular, tiene parálisis facial periférica y además se queja de hipoacusia, alta probabilidad de ser el herpes zóster. Entonces voy a iniciar aciclovir. Pero hay otros que llegan solo con parálisis facial, no tienen lesión a nivel del oído, no tienen vesículas herpéticas, el tímpano está bien, no hay nada de eso. Es más, no tienen ni hipoacusia, no puedo llamarle pues Ramsay Hunt, es una parálisis facial periférica, que puede ser de Bell, puede ser. ¿Es la más frecuente? Sí. Entonces, el tratamiento va a ser, cuando es un Ramsay Hunt, corticoides sí, aciclovir 80 miligramos cada 5 horas. ¿Ok? El pronóstico es más grave cuando es un Ramsay Hunt, ya que solo recuperan el 10% de las plejías y el 66% de las paresias. Entonces, no es de buen pronóstico un Ramsay Hunt. Listo, chicos. Entonces, eso es lo que faltaba hablar. Falta un tema. Les voy a pasar ese tema, por favor, que es todo lo que era vía vestibular. Le voy a pasar a su compañera un PDF, léanlo y ahí terminamos las clases. Yo el examen lo voy a estar tomando el día 23, el 23, chicos, ¿ok? El 23 voy a subir el examen. Es un examen general. No es solo de oído, desde ya les voy advirtiendo, no es solo de oído. Se supone que ya han dado nariz, se supone que han dado faringe, se supone que han dado laringe. Lo único que les quedaba es, bueno, por estudiar oído. Yo voy a tomar exámenes de todo, nariz, oído, cavidad oral, faringe, laringe, de todo. Solo son 20 preguntas, pero va a entrar de todo. Entonces ahí yo voy a saber si de verdad solo estudiaban para su examen o en verdad han estudiado con ciencia, porque tampoco es que les voy a poner pues, una pregunta rebuscada de nariz, ¿no? Háblame sobre el estesioneuroblastoma. Imposible, pues. Pero imagino que deben saber lo que es un tabique desviado, que es fácil, una rinitis alérgica, una disfonía crónica, o sea, cosas básicas. Entonces, estudien, por favor, el día 23, yo creo que a las 8 de la noche, sí, 8 de la noche va a ser el examen. Ahí subo el examen, por favor. ¿Dudas, preguntas? Doctora, ¿cómo es el modo de calificar para sacar el promedio final? Mira, yo el promedio lo voy a calificar 50-50. 50% su teoría y 50% su práctica. 50-50. Los que han jalado prácticas no deberían dar su examen de tercera unidad. Y no lo van a dar, chicos. Si con eso promedian sus 2 anteriores unidades y salgan bien por ustedes. Pero a mí no me parece justo. Hoy día les he tomado yo recuperación de prácticas. Y si desean, yo tengo ahí ¿por qué tienen la nota que tienen los que han jalado? Hay muchos que casos clínicos ni me los han mandado. Yo los he buscado. Hay uno que no me ha mandado, por ejemplo, el video. Entonces, no es justo, ¿no? No es justo que uno que sí está estudiando día a día, presenta sus casos clínicos, está ahí estudiando, vaya uno que no ha leído, no ha estudiado y se les da una oportunidad, les he dicho, les voy a tomar recuperación, les he tomado todo lo que hemos hecho en prácticas. Y que no me respondan, chicos,
Y yo no soy tonta, pues. Es más, hasta ya les he permitido a algunos, me decían, ah, sí, ¿qué me ha dicho doctorita? Ah, ¿me puede repetir? Y ya están buscando. Yo no soy tonta. Están buscando ahí en su celular o en sus apuntes. Ya, les he permitido. Pero hay otros que ni eso, chicos, ni eso. Entonces, yo voy a promediar 50% práctica, 50% teoría. Y los que han desaprobado ahora en prácticas, no se les va a calificar el examen del día 23 y se les promediará con todo eso. Si aprueban, ahí me he sacado 2 20 en mis 2 primeros exámenes, promedio salvo, bueno, en buena hora será. Bueno, no sé. Pero no me parece justo que uno, médico general, no me sepa decir, no sé, cosas básicas como una otitis externa, síntomas de una otitis externa, y me habla cualquier otra cosa, que vaya a probar el curso sin saber eso, no es dable. ¿Ok? Entonces, el día 23 dan su examen a su compañera, ya les he pasado ya a su delegada las notas de prácticas, hay 2, 3, 4 jalados, 4 jalados, pese al examen que yo les he tomado ahora, al oral. No les he tomado un examen oral difícil, no van a dejar mentir sus otros compañeros, les he hecho. Si les faltaban 4 puntos para aprobar, digamos,